Para mí esta escena le quita más de un punto de nota a la película. San Méndez. 1917, película sobre la Primera Guerra Mundial. Nos hemos venido aquí a unas ruinas, no son de la Primera Guerra Mundial, son de un balneario del siglo XIX. La película, dirigida por San Méndez, 10 nominaciones a los Oscar, ganadora ya de 2 Globos de Oro, es una de las favoritas de este año, pero en mi opinión tiene más técnica que historia. Vamos a analizarla. ¿Por qué digo esto de más técnica que historia? Porque a mí me ha flojeado el guión. La película emociona, tiene escenas muy buenas de terror, de suspense, el prodigio del plano secuencia que vamos a intentar aquí emular, aunque por supuesto haremos cortes, pero no creo que quede en la historia como una de las 10 mejores películas bélicas. Como esto es un canal sobre todo de historia, en otros vídeos la analizaremos, haremos un comentario histórico, que en este sentido creo que es muy buena. Da a conocer muchos aspectos de la Primera Guerra Mundial, así que os recomiendo que os suscribáis al canal. Y bueno, sinopsis de la película. La misión es clara, mandar un mensaje, traspasar la línea enemiga, traspasar a la zona en la que supuestamente los alemanes han huido y enviar un mensaje a otra de las unidades británicas para impedir un ataque en el que van a caer en una trampa alemana. Además tiene el componente emocional, que uno de los encargados de enviar el mensaje tiene un hermano en una de esas unidades que van a ser atacadas por los alemanes. Primero el plano secuencia, por lo que creo que está siendo más conocida la película. Ya sabéis, se ha rodado como si de una sola escena se tratara, aunque en realidad deberíamos hablar de al menos 2, porque hay un corte clarísimo en una de las partes de la película. Se podía haber venido aquí a rodar San Méndez. Y bueno, a mí la técnica del plano secuencia me ha gustado bastante porque creo que la incorpora como un elemento narrativo. Muchas veces en el cine vemos algunos de estos prodigios técnicos y vemos minutos y minutos, escenas y escenas que se utilizan simplemente para mostrar alguno de estos efectos. Si os acordáis de Avatar y el 3D, aunque ya nadie se acuerda de Avatar. Bueno, como hemos dicho antes, no se ha rodado del tirón en un solo plano, y esta técnica complica la grabación porque requiere una coreografía y si alguien falla en alguna escena se tiene que repetir desde el comienzo. En la película vemos escenas que posiblemente superen los 5 minutos. Es un gran esfuerzo. Yo estoy grabando un vídeo en el que más o menos sé lo que voy a decir y continuamente tengo que estar parando. Luego en la edición tendré que estar juntando varias tomas como esta, y lo que se suele utilizar cuando se graba este tipo de películas y se pilla bastante es, por ejemplo, cuando algún personaje entra. Estoy recordando que el protagonista entra en una trinchera, todo a oscuras, pues evidentemente ahí hay un corte. Bueno, y para que lo veáis es bastante sencillo. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy aquí pasando a esta casa, de repente la cámara hace así, corte. Nos han podido pasar 3 horas, 1000 escenas grabadas diferentes días y ya estamos grabando, y narrativamente parece que no ha habido una separación. Hay que tener muchísimo cuidado porque si yo ahora hago esto y de repente veis unas nubes allí negras, pues se pilla. Y he leído en alguna entrevista que, bueno, pues que tenían que esperar al momento exacto en el que salían las mismas nubes para tener la misma tonalidad en el cielo y demás. Así que el aspecto del plano secuencia me ha encantado como elemento narrativo. Otros aspectos como la fotografía, el escenario, también maravillosos. Creo que la película merece la pena ir al cine simplemente por ver las escenas del pueblo en llamas, muy a los San Méndez. Pero para mí lo principal es una historia. Cuando voy al cine quiero que me cuenten una buena historia, y esto es en lo que más falla la película. Te transmite emociones, como os he dicho antes, sientes en algunas tomas terror, hay suspense, hay escenas de acción, hay alguna persecución buena, pero creo que falla el guión y sobre todo algunos truquitos que vamos a hablar ahora. Que aquí empiezan los spoilers. Si os veis en este momento del vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, y cuando hayáis visto la película volved y opináis a ver si estáis de acuerdo conmigo. La historia se divide en 4 o 5 partes, los 4 o 5 obstáculos que tiene que superar el protagonista. Al principio los 2 protagonistas: salir de la trinchera, cruzar por el No Man's Land, la tierra de nadie, que explicaré en otro vídeo del canal, llegar a la trinchera alemana, escapar de ella, la escena del avión, francotirador, primera persecución, la escena con la madre y el bebé, persecución, río y escena final.
Al principio de la película creo que es la mejor parte, es donde más emociones transmite. El cruce del No Man's Land, la escapada de la trinchera, hundiéndose, pero luego creo que se estanca y en algunos momentos llega a ser un poco aburrida. Y lo que os he dicho como trucos de guión, como trampitas, en realidad lo que hace para mí es empobrecer la escena. Y para mí sobre todo hay dos, vamos a verlos. Cuando yo en una película veo alguna escena en la que se da alguna circunstancia altamente improbable y que luego es fundamental para la trama de la película, a mí directamente me saca de la historia. Esto lo hemos visto muchas veces con los hermanos Coen, pero de hecho fundamentan muchas veces el argumento de sus historias en ello, pero creo que es una de las gracias de sus guiones. Vamos a ver estas dos escenas. Primera, la del avión. En la realidad hemos visto de todo y, como se dice, siempre supera la ficción. Nos han llegado historias de la guerra, leyendo estos días sobre la Primera Guerra Mundial, hay historias totalmente increíbles, pero a mí la escena del avión ya es la primera que me patina bastante. Están los dos protagonistas en una granja abandonada y vemos un duelo de avión típicos de la Primera Guerra Mundial, tan mitificados, el Barón Rojo, Roland Garros, por ejemplo, y uno de los aviones, como en una película de acción mala, se cae y queda a escasos metros de uno de los protagonistas. Y ya no solo eso, pues lo que hemos visto en las películas de acción baratas, del coche que se queda a 1 centímetro de uno de los personajes, es que además, a raíz de ese accidente, muere uno de los protagonistas de la historia, así que es fundamental para la trama. Y la segunda, ya que vamos a hablar de un río, nos venimos aquí cerca del agua, la escena del río, la escena de la Acuópolis, del parque acuático, esta para mí sí que no hay por dónde cogerla. Recordemos de dónde venía la película, escena del francotirador, las persecuciones de los alemanes, la ciudad está amaneciendo, todavía está a oscuras, persecución por callejuelas y demás, caes a un río, te arrastra la corriente, pasas por tres, creo que llegué a contar 3 cataratas, una corriente infernal, te arrastra, no te chocas con ninguna roca, no te atrapa una rama, no te muerde un castor, no te pasa nada y la corriente te arrastra hasta una presa hecha de cadáveres y Tachán ha llegado a su destino. De verdad que me faltó escuchar la música del metro de final de trayecto. De verdad creo que es una escena totalmente inverosímil. Y no puede ser que 2 de las escenas principales que marcan el devenir de la historia, primero la muerte de un personaje y luego la llegada al destino final de tu misión, se hayan producido por 2 acontecimientos así, altamente improbables. Y aunque estas 2 escenas para mí hacen que la película baje mucho en calidad, hubo otra que fue la que me sacó totalmente de la historia. Puede que sea una pedrada mía porque lo he comentado con alguna persona que también ha visto la película y no le molesta tanto, y es la escena que yo llamo el pesebre. Antecedentes: escena del francotirador, primera persecución por el pueblo en llamas, planos muy bonitos, y en medio de la persecución el protagonista da una patada a una tapia y se mete como una especie de sótano. Y allí encontramos a una madre, lo que parece ser una madre con su bebé. Luego descubrimos que en realidad es una mujer que está cuidando de un niño que ni siquiera sabe de quién es la madre. Muy bien, nos muestra la dureza de la guerra, y si quieres demostrar la dureza de la guerra, no sé, hazlo de otra manera, pon un zapatito de un bebé en mitad del fuego, un carrito ardiendo, pero no lo que has hecho, San Méndez, porque lo que viene después es ya... Vemos al abnegado soldado británico cuidando a la mujer y al bebé, eso todo bien, les da comida y demás, le canta al bebé, el bebé parece que le gusta la voz del soldado, el soldado le da todos los alimentos, pero, y entremezclando el inglés y el francés, en una conversación la madre, la mujer, dice: el bebé no puede tomar esto, el bebé necesita tomar leche. ¿Y qué había pasado en la anterior escena que acabamos de comentar del avión? Que la única vaca que quedaba viva, que habían dejado los alemanes en la granja, debe ser que justo antes ordeñaron un cubo de leche y tachán, el soldado llenó su cantimplora y allí que le dejó a la madre y al bebé la leche para poder sobrevivir.
Creo que en la versión del director, del que saldrá en Blu-ray, el soldado británico no solo encuentra la leche, sino que encuentra unas toallitas higiénicas, polvos de talco, unos pañales y un iPad con toda la serie de Pocoyo para que el niño aprenda el alfabeto. Para mí esta escena le quita más de un punto de nota a la película, San Méndez. Y fijaos cómo me ha llegado a marcar, que he llegado a pensar que, no sé, me he llegado a replantear la película entera, a ver si la escena del francotirador, el soldado muere y todo lo que vemos después es una especie de sueño redentor en el que cumple su misión o algo por el estilo. Pero vamos, no, descarto esta teoría. Resumiendo, buena película, entretenida, logra que estés 2 horas pendiente de la pantalla sin echar de menos cualquier otra pantalla, que creo que en los tiempos que vivimos es algo bastante importante. A ver, vamos a terminar con este plano aquí, como si estuviéramos en una trinchera. Notable 7, y aunque gane todos los premios Oscar de esta edición, no creo que pase a la historia como una de las mejores películas bélicas. No creo ni que llegue al top 5, incluso entre las 10 mejores películas bélicas de la historia. Bueno, y otra cosa que me ha gustado bastante es el aspecto histórico, que sí que cuenta bastante bien algunos temas de la Primera Guerra Mundial, algunos detalles, que trataremos en el siguiente vídeo que tendréis por aquí. Ya sabéis, suscribíos al canal, dadle a like, compartidlo en vuestras redes y dejad en comentarios vuestra opinión sobre la película.